2. Medios calientes y medios fríos. El auge del vals fue un resultado de aquel anhelo de verdad, de sencillez, de proximidad a la naturaleza y de primitivismo que colmó los últimos 2/3 del siglo XVIII, explica Kurt Sachs en World History of Dance. En el siglo del jazz, es probable que pasemos por alto la aparición del vals como una expresión humana caliente y explosiva que atravesó las formales barreras feudales de bailes y música cortesanos. Hay un principio básico que distingue un medio caliente como la radio, de otro frío como el teléfono, o un medio caliente como la película de cine de otro frío como la televisión. El medio caliente es aquel que extiende, en alta definición, un único sentido. La alta definición es una manera de ser, rebosante de información. Una fotografía es, visualmente, de alta definición. La historieta es de baja definición, simplemente porque aporta muy poca información visual. El teléfono es un medio frío, o de baja definición, porque el oído solo recibe una pequeña cantidad de información. El habla es un medio frío de baja definición por lo poco que da y por lo mucho que debe completar el oyente. Un medio caliente, en cambio, no deja que su público lo complete tanto. Así, pues, los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en participación o compleción por parte del público. Es obvio que, para el usuario, un medio caliente como la radio tiene efectos diferentes de un medio frío como el teléfono. Un medio frío como la escritura jeroglífica o con ideogramas tiene efectos muy distintos a los del medio caliente y explosivo del alfabeto fonético. El alfabeto, llevado hasta un alto grado de intensidad visual abstracta, se convirtió en la tipografía. En la Edad Media, la palabra impresa, con su intensidad especializada, hizo estallar los vínculos entre las cofradías corporativas y los monasterios, y creó pautas de empresa y monopolios sumamente individualistas. Pero la inversión típica se dio cuando los extremos del monopolio trajeron de vuelta a las corporaciones, con su dominio impersonal sobre muchas vidas. El calentamiento del medio escritura. Hasta la intensidad repetible de la imprenta desembocó en el nacionalismo y las guerras de religión del siglo XVI. Los medios pesados y poco moldeables como la piedra suponen sujeción temporal. Empleados para la escritura, de hecho son muy fríos y sirven para unificar las épocas. En cambio, el papel es un medio caliente que sirve para unificar horizontalmente los espacios, y tanto en los dominios pórticos como del ocio. Un medio caliente permite menos participación que uno frío, la lectura deja menos lugar a la participación que un seminario, y un libro menos que un diálogo. Con la imprenta, fueron eliminadas de la vida y del arte muchas formas anteriores y otras muchas se vieron dotadas de una extraña y nueva intensidad. Nuestra época también está repleta de ejemplos del principio de que los barra diagonal medios calientes excluyen y los fríos incluyen. Hace un siglo, cuando las bailarinas empezaron a bailar de puntillas, se sintió que el arte del ballet había alcanzado una espiritualidad nueva. Esta nueva intensidad excluyó del ballet a los varones. El papel de la mujer también resultó fragmentado con la llegada de la especialización industrial y la explosión de las tareas domésticas en lavanderías, panaderías y hospitales ubicados en la periferia de la comunidad. La intensidad, o alta definición, engendra especialización y fragmentación, en la vida. Y en los entretenimientos, ello explica por qué una experiencia intensa de ser olvidada, censurada y reducida a un estado muy frío antes de poder ser aprendida o asimilada. El sensor freudiano es menos función moral que requisito indispensable para el aprendizaje. Si tuviéramos que recibir, plena y directamente, todos los choques contra nuestras diversas estructuras de conocimiento, acabaríamos nerviosamente destrozados, actuando con retraso y apretando cada 5 minutos el botón del pánico. El sensor protege nuestro sistema central de valores y nuestro sistema nervioso físico, con solo enfriar considerablemente la manifestación de una experiencia. Este sistema de enfriamiento produce, en mucha gente, un estado psíquico vitalicio de rigor mortis, o de sonambulismo, muy fácil de observar en las épocas de innovaciones tecnológicas. En The Rich and the Poor, Robert Ciaul da un ejemplo del impacto perturbador de una tecnología caliente que sucede a otra fría. Cuando los misioneros dieron hachas de acero a los aborígenes australianos, se desmoronó su cultura basada en el hacha de piedra. Esta, además de ser un bien escaso, siempre había sido un símbolo básico de la categoría e importancia de los varones. Los misioneros llevaron grandes cantidades de afiladas hachas de acero que repartieron a mujeres y niños. Los hombres tenían que pedírselas prestadas a las mujeres, y ello provocó el colapso de la dignidad masculina. Una jerarquía tribal o feudal de tipo tradicional se colapsa rápidamente al toparse con cualquier medio caliente de tipo mecánico, uniforme y repetitivo. Los medios del dinero, de la rueda o de la escritura, o cualquier otro medio especializado de intercambio de información, pueden fragmentar una estructura tribal.
Asimismo, una gran aceleración, como la que produce la electricidad, puede restablecer pautas tribales de intensa implicación, como ocurrió en Europa con la introducción de la radio, y como está ocurriendo ahora en América del Norte con la televisión. La tecnología especializada destribaliza. La tecnología eléctrica no especializada retribaliza. El proceso perturbador que resulta de una nueva distribución de las aptitudes va acompañado de un fuerte retraso cultural durante el cual la gente se ve compelida a considerar las situaciones nuevas como si fuesen las antiguas, y a proponer ideas de explosión demográfica en plena época de implosión. En una época de relojes, Newton supo presentar el universo físico como un reloj. Pero poetas como Blake estaban mucho más adelantados que Newton en sus respuestas al desafío del reloj. Blake habló de la necesidad de liberarse de una visión única y del sueño de Newton, sabiendo perfectamente que la respuesta de Newton al reto del nuevo mecanicismo no era sino una repetición mecánica de dicho reto. Blake veía a Newton, Locke y otros como narcisos hipnotizados incapaces de superar el desafío del mecanicismo. W. B. Yeats dio la completa versión de Newton y de Locke según Blake en un famoso epigrama. Locke se desmayó, el jardín murió, Dios le quitó la hiladora del costado. Yeats presenta a Locke, el filósofo del asociacionismo mecánico y lineal, como hipnotizado por su propia imagen. El jardín, o conciencia unificada, se acabó. El hombre del siglo XVIII obtuvo una extensión de sí mismo en la forma de la máquina de hilar a la que Yeats confiere un pleno significado sexual. Así, la mujer es vista como una extensión tecnológica del ser del hombre. La estrategia de Blake para su época consistió en responder al mecanicismo con el mito orgánico. Hoy en día, en plena edad eléctrica, el mito orgánico es una respuesta simple y automática susceptible de ser formulada y expresada matemáticamente sin nada de la percepción imaginativa de Blake al respecto. De haberse encontrado con la edad eléctrica, Blake no habría respondido al desafío con una mera repetición de la forma eléctrica. Porque el mito es una visión instantánea de un proceso complejo que suele prolongarse durante un largo periodo. El mito es la contracción o implosión de cualquier proceso, y la velocidad instantánea de la electricidad confiere una dimensión mítica a las actuaciones industriales y sociales corrientes. Vivimos míticamente pero seguimos pensando de forma fragmentada y en planos únicos. Hoy en día, los eruditos son perfectamente conscientes de la discrepancia entre sus maneras de tratar un tema y el tema en sí. Los expertos y estudiosos del Antiguo y el Nuevo Testamento dicen que, si bien su tratamiento ha de ser lineal, el tema no lo es. Dicho tema trata de las relaciones entre Dios y el hombre, entre Dios y el mundo y entre el hombre y su prójimo. Todas estas relaciones subsisten juntas y actúan y reaccionan recíproca y simultáneamente. Los pensamientos oriental y hebreo abordan el problema y su solución nada más empezar la discusión, en una manera típica de las sociedades orales en general. El mensaje entero se traza una y otra vez en los círculos de una espiral concéntrica aparentemente redundante. Uno puede detenerse en cualquier punto y obtener el mensaje entero, siempre que esté preparado para encontrarlo. Según parece, Frank Lloyd Wright se inspiró en un plano de este tipo a la hora de diseñar la Guggenheim Art Gallery en forma de espiral concéntrica. Es una forma redundante inevitable en la edad eléctrica, en la que las pautas concéntricas vienen impuestas por la instantaneidad de la velocidad eléctrica y por su recubrimiento en profundidad. La concentricidad, con su infinita intersección de planos, es necesaria para la comprensión intuitiva. De hecho, es la técnica de la intuición, y, como tal, es necesaria para el estudio de los medios, ya que ningún medio tiene sentido o existe a solas, sino solamente en interacción constante con otros medios. La nueva estructura y configuración eléctrica de la vida se topa cada vez más a menudo con los antiguos procedimientos y herramientas lineales y fragmentarios de la edad mecánica. Cada vez más, nos apartamos del contenido de los mensajes para estudiar el efecto total. En The Image, Kenneth Boulding trata este tema diciendo, el significado de un mensaje es el cambio que produce en la imagen. La preocupación por el efecto en lugar del significado es un cambio básico de la edad eléctrica, ya que el efecto implica la situación total. Y no un único nivel de movimiento de información. Curiosamente, hay un reconocimiento de esta cuestión del efecto en la concepción británica de calumnia, a mayor verdad, mayor calumnia. Al principio, el efecto de la tecnología eléctrica fue la ansiedad. Ahora, parece crear aburrimiento. Hemos atravesado las 3 etapas de alarma, resistencia y cansancio que se dan en todas las enfermedades o tensiones de la vida, tanto individuales como colectivas. Finalmente, nuestro hundimiento tras el primer encuentro con lo eléctrico nos ha predispuesto a esperar nuevos problemas. Sin embargo, los países atrasados que han experimentado poca penetración de nuestra cultura mecánica y especializada están mucho mejor preparados para enfrentarse a la tecnología eléctrica y para comprenderla.
Las culturas atrasadas y no industriales no solo no tienen que vencer hábitos especializados en su encuentro con el electromagnetismo, sino que conservan parte de su cultura oral tradicional que tiene el carácter de campo total unificado propio del nuevo electromagnetismo. Nuestras viejas regiones industriales, al haber desgastado automáticamente sus tradiciones orales, tienen que volver a descubrirlas para poder arreglárselas en la edad eléctrica en términos de medios fríos y calientes. Los países atrasados son fríos y nosotros, calientes. El urbanita es caliente y el rústico, frío. Pero, en términos de la inversión de procedimientos y valores en la edad eléctrica, la pasada edad mecánica era caliente, mientras que nosotros, en la edad de la televisión, somos fríos. El vals era un baile mecánico, rápido y caliente, adecuado para la época industrial y su estado anímico de pompa y circunstancias. En cambio, el twist es una clase de gesticulación improvisada, fría y comprometida. El jazz de la época de los nuevos medios calientes del cine y de la radio era jazz caliente. Sin embargo, el jazz en sí tiende a ser una forma de baile casual y dialogal que carece de las formas mecánicas y repetitivas del vals. El jazz frío apareció muy naturalmente una vez quedó asimilado el primer impacto del cine y de la radio. El número especial de la revista Life del 13 de septiembre de 1963 dedicado a Rusia dice que en los restaurantes y salas de fiestas rusos, si bien es tolerado el charleston, el twist es tabú. Es decir, que un país en vías de industrialización tiende a considerar que el jazz caliente es coherente con sus programas de desarrollo. Al contrario, la forma fría y comprometida del twist chocaría enseguida. En una cultura así por retrógrada e incompatible con su nuevo carácter industrial. En Rusia, el charleston y su aspecto de títere movido por hilos resulta de lo más vanguardista. En cambio, a nosotros nos parecen de vanguardia lo frío y lo primitivo y sus promesas de implicación profunda y de expresión integral. En la edad de la televisión, la venta agresiva y la línea caliente han quedado en mera comedia, y la muerte de todos los viajantes con un solo golpe del hacha televisiva ha convertido la caliente cultura norteamericana en una cultura fría que se desconoce a sí misma. De hecho, América del Norte parece atravesar el proceso inverso que Margaret Mead ha escrito en la revista Time, 4 de septiembre de 1954. Hay demasiadas quejas de que la sociedad tiene que moverse demasiado rápido para mantenerse a la altura de la máquina. El avance rápido presenta grandes ventajas, siempre que sea completo, siempre que los cambios sociales, educativos y recreativos se mantengan a la par. Ha de cambiar de una vez el patrón entero y el grupo al completo, la gente misma tiene que decidirse a avanzar. Aquí Margaret Mead está pensando en el cambio como una aceleración uniforme del movimiento o un calentamiento uniforme de la temperatura en las sociedades atrasadas. Ciertamente, estamos llegando a un punto en el que podrá imaginarse un mundo tan automáticamente controlado que casi podríamos prescribir 6 horas menos de programas de radio en Indonesia la semana que viene, si no, habrá un bajón de la atención literaria. O bien, podemos programar 20 horas más de televisión en África del Sur para enfriar la temperatura tribal que la radio hizo subir la semana pasada. Podrían programarse culturas enteras para que se mantuviera estable su clima emocional, del mismo modo que empezamos a saber algo sobre el mantenimiento del equilibrio en las economías comerciales del mundo. En la mera esfera particular e individual, se nos recuerda a menudo cuán necesarios son los cambios de tono y de actitud en distintos momentos y estaciones para seguir controlando la situación. En los clubes británicos, altamente participativos, se excluyó durante mucho tiempo y en nombre del compañerismo y de la amabilidad los temas calientes de la religión y de la política. En este mismo sentido, W. H. Auden escribió, esta temporada, el hombre de buena voluntad no llevará el corazón en la mano. Hoy en día, el honesto estilo varonil solo conviene a Yago, en la introducción de Slick But Not Streamline de John Bechaman. En el Renacimiento, a medida que la imprenta iba calentando muchísimo el ambiente social, caballeros y cortesanos, al estilo de Hamlet Mercutio, adoptaron en contraste la desenfadada y tranquila indiferencia del ser superior y juguetón. La alusión de Auden a Yago nos recuerda que este era el alter ego y asistente del intensamente fervoroso y nada indiferente general Otelo. Imitando al fervoroso y directo general, Yago calentó su propia imagen y mantuvo su corazón en la mano hasta que el general Otelo lo proclama, a viva voz, el honesto Yago, hombre afín a su corazón horriblemente fervoroso. A lo largo de Sitting History, Louis Manfard prefiere las ciudades frías, con una estructura más dispersa, a las calientes, muy compactas. Para él, el mejor periodo de Atenas fue cuando aún prevalecían la maicero-ía de los hábitos democráticos de participación, propios de la vida aldeana. Entonces pudo manifestarse toda la variedad de la expresión humana de un modo que luego resultó imposible en los centros urbanos altamente desarrollados. Una situación altamente desarrollada es, por definición,
pobre en oportunidades para la participación y rigurosa en sus exigencias de fragmentación especializada a aquellos susceptibles de controlarla. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como ampliación del trabajo, en los negocios y las empresas consiste en dejar más libertad al empleado para descubrir y definir su función. Del mismo modo, al leer una novela policíaca, el lector participa como coautor simplemente por lo mucho que se ha dejado fuera de la narración. Las medias de seda de rejilla resultan mucho más sensuales que las medias de nylon uniforme solo porque el ojo debe ayudar a llenar y a completar la imagen, igual que en el mosaico de la imagen de televisión. En The Force Branch of Government, Douglas Keitar cuenta cómo el personal de las oficinas de prensa de Washington se deleitaba completando o rellenando los blancos en la personalidad de Calvin Coolidge. Como se parecía tanto a una caricatura, se sentían empujados a completar su imagen, para él y para su público. Es instructivo que la prensa lo calificara de frío. En el sentido preciso de un medio frío, Coolidge carecía hasta el punto de articulación de datos en su imagen pública que solo había una palabra para él. Era realmente frío. En los calientes años 20, el medio caliente de la prensa encontraba a Cal muy frío y se regocijaba de su falta de imagen, ya que obligaba a la participación de la prensa para completar su imagen ante el público. En cambio, F. D. Roosevelt era un agente de prensa caliente, él mismo un rival del medio de los periódicos, de los que gustaba de burlarse en el medio caliente y rival de la radio. Por otro lado, Jack Paar hacía una actuación fría para el frío medio de la televisión. La guerra entre Jack Paar y los redactores de los Ecos de Sociedad fue un extraño ejemplo de enfrentamiento entre un medio frío y otro caliente, como ocurrió con el escándalo de los concursos televisivos apañados. La rivalidad entre los medios calientes de la prensa y de la radio, por un lado, y la televisión, por otro, por el dinero fácil de la publicidad contribuyó a confundir y recalentar aquellas cuestiones del asunto que implicaban a Charles Van Doren. Un artículo de la Associated Press de Santa Mónica, California, del 9 de agosto de 1962 cuenta que unos 100 infractores de las normas de tráfico vieron hoy una película de la policía de tráfico a modo de expiación por sus infracciones. 2 de ellos tuvieron que ser atendidos por náuseas y trauma. Se propuso a los interesados una rebaja de $5 en sus multas si aceptaban ver la película, Seña 30, realizada por la policía de Ohio. En ella se veían cuerpos y vehículos destrozados y se oían los gritos de las víctimas. Todavía queda por debatir si el medio caliente de las películas puede enfriar a los conductores calientes, aunque sí es de interés para cualquier comprensión de los medios. El efecto de un medio caliente no puede incluir nunca mucha empatía o participación. En este sentido, el anuncio de una compañía de seguros que mostraba a papá en un pulmón de acero en medio de una alegre reunión familiar sirvió más para infundir terror en el lector que todas las sabias advertencias del mundo. Esta es una cuestión que se plantea respecto a la pena capital. ¿Son los castigos severos la mejor forma de disuadir la delincuencia grave? Y respecto a la bomba y a la Guerra Fría, ¿es la amenaza de represalias masivas la forma más eficiente de asegurar la paz? ¿Acaso no es obvio que en cada situación humana llevada hasta el punto de la saturación se da cierta precipitación? Cuando se han agotado todos los recursos y energías disponibles en un organismo o cualquier otra estructura, se da una especie de patrón de inversión. El espectáculo de la brutalidad empleado como disuasión puede embrutecer. La brutalidad empleada en los deportes puede humanizar, al menos en ciertas condiciones. Pero, respecto a la bomba y a las represalias, es obvio que el resultado de todo terror prolongado es la insensibilidad, hecho que se descubrió cuando se llevó a cabo el programa de refugios contra la lluvia atómica. El precio de la vigilancia permanente es la indiferencia. De todos modos, hay una gran diferencia si un medio caliente se emplea en una cultura caliente o en una fría. El medio caliente de la radio empleado en una cultura fría no alfabetizada tiene un violento efecto, muy distinto del que causaría en Inglaterra o América del Norte, por ejemplo, donde la radio se percibe como un espectáculo. Una cultura fría o con un bajo nivel de alfabetización no puede tomar como espectáculo los medios calientes del cine o de la radio. Resultan, como mínimo, tan radicalmente perturbadores para ella como resultó el medio frío de la televisión en este mundo altamente alfabetizado. En cuanto a la Guerra Fría y al caliente miedo a la bomba, la estrategia cultural que se necesita con urgencia es el humor y el juego. ¿El juego enfría las situaciones calientes de la vida real? Imitándolas. Los deportes competitivos entre Rusia y Occidente difícilmente podrán cumplir esta función de relajación. Está claro que estos deportes son incendiarios. Y lo que vemos como un espectáculo o una diversión en nuestros medios, inevitablemente, parece ser violenta agitación política en una cultura fría. Una forma de percibir las diferencias básicas entre los usos de medios calientes y fríos consiste en comparar y contrastar la difusión de la interpretación de una sinfonía y la difusión de los ensayos
Dos de los mejores programas jamás emitidos por la CBS fueron el proceso de grabación de unos recitales de piano de Glenn Gould y los ensayos de Igor Stravinsky con la Filarmónica de Toronto de una nueva obra suya. Un medio frío como la televisión, cuando es utilizado de verdad, requiere esta implicación en el proceso. El paquete ordenado conviene a un medio caliente, como la radio o el tocadiscos. Francis Bacon no se cansó nunca de contrastar la prosa caliente y la fría. Contrastaba el escribir, métodos o paquetes completos, con el escribir aforismos u observaciones individuales como la venganza es un tipo de justicia. El consumidor pasivo quiere paquetes, sugería, pero los que se preocupan por la obtención de conocimientos y la búsqueda de causas recurrirán a los aforismos. Simplemente porque están sin acabar y requieren una participación en profundidad. El principio que distingue los medios fríos y calientes queda perfectamente reflejado en la sabiduría popular. Los hombres raramente se insinúan a mujeres que llevan gafas. Las gafas intensifican la visión hacia afuera y llenan en exceso la imagen femenina, pese a la bibliotecaria Marion. En cambio, las gafas oscuras crean una imagen inescrutable e inasequible que invita a mucha participación y compleción. Una vez más, en una cultura altamente visual y alfabetizada, cuando conocemos a alguien por primera vez, su apariencia visual apaga el sonido de su nombre, y a modo de defensa propia añadimos, ¿cómo se escribe su nombre? Mientras que, en una cultura del oído, el sonido del nombre de alguien es el hecho predominante, como bien lo sabía Joyce, cuando escribió en Finnegan's Wake, ¿quién te puso este muermo? Porque el nombre es un golpe que deja anonadado y del que uno nunca se recupera. Otro punto clave para apreciar las diferencias entre los medios fríos y calientes es la broma. El caliente medio literario excluye los aspectos participativo y práctico de las bromas hasta el punto que Constance Rourke, en su American Humor, ni siquiera las considera divertidas. Para la gente literaria, la broma, con su total implicación física, resulta tan desagradable como el juego de palabras que nos hace descarrilar del suave y uniforme progreso del orden tipográfico. De hecho, a la persona alfabetizada, totalmente ignorante del carácter intensamente abstracto del medio tipográfico, son las formas de arte más burdas y participativas las que le parecen calientes, mientras que las formas abstractas e intensamente literarias le parecen frías. Con una sonrisa de pugilista, dijo el Dr. Johnson, tal vez se dé cuenta, señora, de que mi buena educación alcanza un grado de innecesaria escrupulosidad. Y el Dr. Johnson tenía razón al suponer que, educado, había llegado a referirse a una insistencia estirada en el atuendo, que rivalizaba con el rigor de la hoja impresa. El bienestar consiste en abandonar la ordenación visual a favor de otra que permita la participación informal de los sentidos, estado excluido cuando cualquiera de los sentidos, y más en el caso de la vista, se calienta hasta el punto de dominar totalmente la situación. Por otro lado, en los experimentos en que se elimina todo estímulo externo, los sujetos inician un frenético proceso de relleno o compleción de los sentidos que es alucinación pura. Así, el calentamiento de cualquiera de los sentidos tiende a ejercer un efecto hipnótico, y su enfriamiento tiende a provocar alucinaciones.